¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado al uso de un libro contable. El presente video titula "El libro de caja y bancos bajo regulación tributaria ¿es obligatorio en una contabilidad manual o de hojas sueltas y continuas?". El libro caja y bancos en algunas situaciones, tanto en el llevado de una contabilidad física como en el llevado de una contabilidad electrónica, si se puede decir así, entre comillas, presenta algunas excepciones, es decir, algunas situaciones en las cuales, de acuerdo a la norma, no es necesario llevarlo. En el presente video vamos a comentar en el caso de contabilidad física, es decir, ya sea una contabilidad manual o una contabilidad llevado en hojas sueltas o continuas por medio de un software contable. En primer lugar, el llevado de libros contables para un sujeto que está en el régimen del impuesto a la renta, con rentas de tercera categoría o rentas empresariales, si lo podemos llamar así entre comillas, tiene que considerar algunas reglas básicas. En el régimen tributario denominado Nuevo RUS o régimen único simplificado, no es obligatorio llevar libros ni registros contables, como recordaremos. Segundo, en el régimen especial de renta RER y el régimen general del impuesto a la renta, debemos de considerar determinadas situaciones. Para ello, nosotros vamos a revisar el siguiente cuadro. En el caso de un contribuyente que esté en el régimen especial del impuesto a la renta, tan solo debe llevar un registro de compras y un registro de ventas. Tratándose de un contribuyente que está en el régimen general del impuesto a la renta, hay que considerar cuál es su volumen de ingresos brutos anuales para efectos de determinar los libros obligatorios. Para ello, nosotros distinguimos hasta 4 tramos, de acuerdo a lo que observamos en el presente gráfico. Veamos. Si un contribuyente del régimen general del impuesto a la renta no supera las 150 UITs, debe llevar un registro de compras, un registro de ventas y un libro diario simplificado. Si este contribuyente está en el segundo tramo, es decir, entre 150 UITs hasta 500 UITs, entonces debe llevar libro diario, mayor, registro de compras y registro de ventas. Si el contribuyente está entre el tramo de 500 UITs hasta 1700 UITs, tiene que llevar libro de inventarios y balances, diario, mayor, registro de compras y registro de ventas. Si está con más de 1700 UITs de ingresos brutos anuales, entonces tiene que llevar una contabilidad completa. Si queremos hacer un resumen, entonces podemos señalar que hay situaciones en las cuales yo no debo llevar una contabilidad, o lo que nosotros llamamos el RUS, y unas situaciones intermedias antes de llegar al nivel de una contabilidad completa. Hace unos años atrás, yo me acuerdo que algunos colegas lo denominaban media contabilidad. Pero bueno, hay que ver si es una media contabilidad, pero hay que ver qué libros son los mínimos para llevar de acuerdo a esta categoría. Entonces, la pregunta que nos queda pendiente de análisis es la siguiente. ¿Qué se entiende o qué es una contabilidad completa? Para efectos de una contabilidad física, es decir, aquella que es llevada a mano o es llevado por medio de un software contable en hojas sueltas o papel continuo. Para ello tenemos que revisar la resolución 234/2006 SUNAT. Esta resolución en su artículo 12 nos va a definir qué cosa es una contabilidad completa y qué libros abarca. Para ello nosotros consideramos 2 párrafos. En primer lugar, el 12.1. El 12.1 nos señala lo siguiente. Para efectos del inciso B del tercer párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta,
los libros y registros que integran una contabilidad completa son los siguientes. Repito, los libros y registros que integran una contabilidad completa son los siguientes. Libro caja y bancos, libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas e ingresos. ¿Ya? Importante considerar entonces esa regla. El libro de caja y bancos es obligatorio recién cuando nosotros hablamos entonces de una contabilidad completa. Pero probablemente tú pienses y digas, estos 6 libros son una contabilidad completa. No, si bien esta es una lista que tiene que cumplirse sí o sí, pero hay otros libros que también lo conforman, dependiendo si el contribuyente está en alguna de las situaciones en particular. Por ejemplo, a ello nos habla el párrafo 12, el 12.2 de la resolución 234/2006 y nos señala lo siguiente. Asimismo, los siguientes libros y registros integrarán la contabilidad completa siempre que el deudor tributario se encuentre obligado a llevarlos de acuerdo a las normas de la ley del impuesto a la renta. Fíjate aquí que se habla de un tema condicional, es decir, si es que el contribuyente está obligado a llevarlo de acuerdo a normas del impuesto a la renta. Veamos cuáles son esos libros que podrían considerarse entre una contabilidad completa. Libro de retenciones, inciso 6F, artículo 34 de la ley del impuesto a la renta. Registro de activos fijos. Registro de costos. Registro de inventario permanente en unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. ¿Ok? Entonces me dicen, pero ¿cómo es eso de que lo puedo llevar o no? Por ejemplo, si una empresa no tiene activos fijos, es decir, por ejemplo, trabaja con bienes y todos ellos están en arrendamiento, es decir, los alquila, pues no va a tener activos fijos, no tendría en este caso información que declarar en el registro de activos fijos, probablemente vaya sin información. En este caso, por ejemplo, registro de activos fijos no está supeditado a un parámetro cuantitativo, como sí lo podríamos hablar del caso del registro de costos, para todas aquellas empresas que producen bienes, de acuerdo a las resoluciones que ha emitido el Tribunal Fiscal y también informes SUNAT en el año 2015, que ya condicionan al registro de costos exclusivamente a aquellas empresas en las cuales no se comercializa, repito, no se comercializa ni se presta servicios, solamente a aquellas que producen, valga la redundancia, un producto o un bien o producto terminado. Y así sucesivamente, lo mismo sucede para el tema de CAREX. Por eso que se llama que es opcional, no podemos listarlo dentro de esta relación anterior del 12.1, pero hay que chequear, hay que ver la situación de cada contribuyente para ver si es que está dentro del 12.2. Sin embargo, la pregunta que nos ha motivado en el presente video es hablar acerca de que si hay alguna excepción para el llevado del libro caja y bancos. En este caso es importante revisar el artículo 13 de la resolución 234/2006 SUNAT, que en su párrafo 1.1 nos señala lo siguiente. En este libro, es decir, el libro caja y bancos, se debe registrar mensualmente toda la información proveniente del movimiento de efectivo y del equivalente de efectivo, es decir, la cuenta 10. En caso el deudor tributario lleve sus libros o registros utilizando hojas sueltas o continuas, es decir, aquí no estamos dentro del tema electrónico, estamos hablando de una contabilidad física, que lleve sus libros manualmente o registros utilizando hojas sueltas o continuas, referimos a un software contable, se encontrará exceptuado de llevar el libro caja y bancos siempre que su información se encuentre contenida en el libro mayor. Ojo, para que se aplique esta excepción, es decir, yo deje de llevar un libro caja y bancos, ¿qué tiene que cumplirse? Que dicha información tenga que llevarse en el libro mayor. Entonces, creo que es pertinente revisar, en primer lugar, vamos a saltarnos un poquito en el presente video y vamos a ver cuál es la información mínima del libro mayor en una contabilidad física. Veamos las reglas y si tiene algo que ver con caja y bancos.
6.1. Se deberá incluir mensualmente la siguiente información. Ok, veamos. Fecha de la operación, número correlativo de la operación del diario para los casos de una contabilidad manual, cuenta contable asociada a la operación según lo siguiente, código o denominación de la cuenta contable según el plan de cuentas utilizado, denominación de la cuenta contable. El deudor tributario podrá colocar esta información como datos de cabecera de considerarlo necesario, esto recordando nuestro tradicional procedimiento de mayorización, en la cual en el encabezado colocábamos una cuenta, la famosa T. De glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, saldos y movimientos de la cuenta, saldo deudor de ser el caso, saldo acreedor de ser el caso y totales. A tal efecto se deberá emplear el formato 6.1, libro mayor. Como podemos ver, este formato del libro mayor nos tiene información de carácter referencial y básicamente cumple el objetivo de centralizar la información que se proviene del libro diario y resumirla para efectos de elaborar el respectivo balance de comprobación u hoja de trabajo, que es un insumo básico para elaborar los estados financieros. No nos habla de manera específica de un tema de caja y bancos. Ello implica entonces que si yo no quiero llevar un libro de caja y bancos, entonces obviamente este libro mayor tendría que tener más información a considerar. La pregunta es, ¿qué información a considerar? Si nosotros habíamos visto hace un momento, y habíamos visto que la excepción estaba condicionada a que en el libro mayor se lleve la información de caja y bancos. Entonces, a continuación vamos a revisar y vamos comentando qué información debe haber del libro caja y bancos. Veamos. Para comenzar, recordemos que el libro caja y bancos para efectos tributarios contiene dos formatos, el formato 1.1 y el formato 1.2. Tratándose del formato 1.1, nosotros tenemos libro caja y bancos, detalle de los movimientos del efectivo, ¿no? Como podemos observar aquí. Veamos cuál es el contenido. 1. Número correlativo del registro o código único de la operación. Si es un correlativo, es una numeración propia del libro. Y si es un código único de operación, es de esperarse que ese código lo vincule con el libro diario o el asiento respectivo, dependiendo del software contable. 2. Fecha de operación, no hay mucho de hablar ahí. 3. Descripción de la operación registrada, que indique su naturaleza, ¿no? Tenemos aquí que considerar que dentro de la descripción podríamos tener el saldo inicial, saldo final. También podríamos tener la descripción de las operaciones, es decir, por ejemplo, un depósito en cuenta corriente, podría haber un giro de un cheque, etc. Fíjense que nos observa en esta columna, pues, ¿no? Nos dice, de tratarse de los saldos, inicial o final, indicarlo en esta columna. O sea, forzoso tengo que colocarlo al inicio y al final de los registros. En caso de las operaciones que se encuentren centralizadas en otro libro o registro vinculado a asuntos tributarios, será necesario únicamente su referenciación. Si es que nosotros lo centralizamos, ¿no? Hipotéticamente con otro libro que nos mueva caja y bancos, pero en este caso no va a ser la situación. Probablemente ustedes me digan, bueno, yo tengo en mi contabilidad un libro bancos, pero recordemos que un libro bancos no es un registro obligatorio, específicamente desde el punto de vista de las normas tributarias, ¿no? 4. Código y denominación de las cuentas contables asociadas, que son el origen o destino de la operación, según el plan de cuentas utilizado, tratándose de libros o registros llevados de forma manual. O sea, no solamente está el detalle de la operación, sino también el número de cuenta, el código y su denominación de la cuenta utilizada dentro de los cargos que se van a hacer o los abonos respectivos. 5. Saldos y movimientos, saldo deudor, saldo acreedor y los totales. Entonces, ese es el primer formato. Nos va a manejar este formato, ¿qué cosa? Todo lo que es efectivo. El segundo formato es un poco más extenso. Libro, caja y bancos, se refiere al detalle de los movimientos de la cuenta corriente. Observemos aquí la siguiente información y luego vamos a ir comentando.
Se deberá incluir como datos de cabecera adicionales a los contemplados en el literal A del artículo 6 la siguiente información, es decir, aparte de la cabecera, identificación de la empresa, el periodo, etc., etc., también debemos indicar el nombre de la entidad financiera y el código de la cuenta corriente. Tenemos que indicar el número correlativo de registro, si es que hay una numeración específica para este libro, o el código único de la operación, que en ese caso sería la vinculación con el libro diario, si se trata, por ejemplo, de un software contable, la fecha de operación, el medio de pago utilizado, la descripción de la operación, ¿no? Hay una salvedad importante con respecto al uso de la columna 4. En la columna 4 me dice medio de pago, pero sin embargo, observen a la siguiente excepción. Si yo en la columna 5, que habla de descripción de la operación, yo consigno de forma literal el medio de pago utilizado, entonces ya no es necesario que yo utilice la columna 4. Excepción importante, es decir, de acuerdo a la columna 5 que escribe la operación, ahí se indica el medio de pago, ya no es necesario que utilice la columna 4, ¿no? Como dice acá, no será necesario utilizar la columna señalada para registrar la información que corresponde al inicio, 4. ¿Qué más nos pide? Apellidos y nombres, denominación o razón social del girador o del beneficiario, ¿no? Dependiendo de que se trate de un cobro o un pago. En esta columna se indicarán también los saldos inicial o final. Ojo, no confundir. Por un lado, acá tengo descripción de la operación. En descripción de la operación no se coloca saldo inicial o saldo final, como sí sucede en el formato 1.1. Esto de saldo inicial y saldo final en el formato 1.2, donde iría a la columna 6, que se denomina apellidos, nombres, denominación o razón social, ¿no? Ahí está claramente indicado que en esta columna 6 irá los saldos iniciales, y es el inicio de la cabecera de operaciones, y el saldo final, terminando el registro mensual. Y de tratarse de operaciones múltiples, se podrá considerar como concepto el término varios. ¿Qué más? 7. Número de transacción bancaria, número de documento sustentatorio o número de control interno de la operación. 8. Código y denominación de las cuentas contables asociadas, que son el origen o destino de la operación según el plan de cuentas utilizado. Acá viene la referenciación al plan contable. Saldos y movimientos, saldo deudor, saldo acreedor y totales. Entonces, concluimos. Si yo tengo mi libro Caja y Bancos y ya no quiero llevarlo, y acá quiero aplicar esa excepción que me plantea el artículo 13 de la resolución 234/2006, esta información del libro Caja y Bancos tendría que estar ¿dónde? En el libro mayor, es decir, tendría que tener un mayor contenido, ¿no? Algo que en la práctica un poco que nos limita. Otro comentario, me dicen, oye, yo tengo acá el formato 1.1 y 1.2, el 1.1 es efectivo y el 1.2 es, como habrán visto, detalle, movimiento de la cuenta corriente. Entonces la pregunta que muchos se hacen, oye, pero yo tengo, por ejemplo, la 102 para caja chica, fondos fijos, ¿dónde lo coloco? Es probablemente que nosotros trabajemos ahí con un formato 1.1, pero que nos maneje la 102. Yo tengo, por ejemplo, me dicen una cuenta de ahorros, ¿cómo lo manejo? También voy a probablemente tener que manejar con un formato 1.2. Yo pienso que los libros adicionales asociados a cuentas contables, que no son ni la 101 ni la 104, pero que necesariamente tienen que reflejarse en el libro Caja y Bancos, tienen que vincularse, es decir, tienen que utilizarse el formato 1.1 o 1.2, dependiendo. En el caso del formato 1.1 lo utilizaría en aquellos casos en los cuales yo no vinculo con una institución financiera, por ejemplo el caso de caja chica, ¿no? Pero sin embargo, en el caso del formato 1.2 lo utilizaría a todos aquellos importes que están asociados a cuentas contables de la 10, por ejemplo el caso de la 106 o la 107, que pueden estar vinculados a una institución financiera. Entonces necesariamente tengo que colocar la información que me señala en este formato. Muy bien amigos, espero que entonces hayamos podido analizar este interesante tema que siempre ha generado dudas. No es reciente, sino es algo ya de años, pero hay que referenciarlo para evitar algunas contingencias tributarias que se puedan tener dentro del manejo de esta información. Y nuevamente recordarles que si desean participar en nuestros talleres pueden revisar nuestra programación en www.perugestión.org
y si desean suscribirse a nuestro canal de videos pueden hacerlo por medio de la descripción del presente material. Muchas gracias por su atención.